Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal. Voy a hacer este video donde cuento la parte de mi vida en donde Dios me hizo completamente libre de la adicción a la pornografía, adicción o pecado que me mantuvo lejos de Dios por alrededor de 10 años. Estuve en el desierto a causa de que nunca pude ser libre de esta adicción, atadura, y que el enemigo a través de todos estos años me llevó, bueno, nadie es culpable más que uno, ¿no? Pero a través de esta atadura cometí actos detestables durante 10 años, alejado completamente de Dios. Creo que en todo ese tiempo me mantuve siendo un pobre en espíritu, es decir, siempre reconocía como el pueblo de Israel cuando estaba bajo la esclavitud de Egipto. Reconocía que necesitaba a Dios y que solamente Él podía liberarme y puede liberar a cualquiera de cualquier adicción. Mi historia comenzó con esta Biblia. Esta Biblia tiene conmigo alrededor de 12 años. Mientras conocí al Señor hace 14 años atrás, esta fue mi primer Biblia. Yo la estudiaba y subrayaba muchos versos que yo no me daba cuenta que Dios iba a usar para este proceso al que me iba a enfrentar 14 años después, versículos con los que Él me iba a hablar. Esta Biblia está mojada, está muy desgastada, se me ha perdido varias ocasiones, ha estado en manos de otras personas, y esas personas han subrayado versículos en esta Biblia. Lo que yo no sabía es que todo eso que esta Biblia pasó es para demostrarme en el proceso que iba a estar pasando todos los mensajes que Dios quería que yo viera. Dios me dio promesas en esta Biblia que yo subrayé, que de inicio no las comprendía, pero las comprendí después, cuando me encontraba en este proceso de purificación. Había varios mensajes para mí. Esta Biblia me la entregó mi mamá un mes antes de que comenzara mi proceso. Me la sacó de una caja donde estaba escondida y me la entregó. Era Dios mandándomela para recibir sus mensajes. Esta es la mañana del 18 de septiembre. Yo me arrepentí a través de un video como este el 14 de septiembre y el Señor me perdonó instantáneamente. Comencé a orar, a buscarlo, y 4 días después me encontraba en la Ciudad de México tomando unas vacaciones. Esa mañana del 18 de septiembre me levanté a orar, a buscar a Dios, y sentí su presencia como no la había sentido por muchos años. Fue muy especial la manera que Él tocó mi corazón esa mañana en esa oración que tuve el 18 de septiembre. Como les digo, yo ya me había arrepentido el 14 de septiembre y había decidido seguir sus caminos. Esa mañana mientras oraba, leí un salmo, el Salmo 119. Este salmo es muy importante porque entra a escena más adelante. Lo dejé de leer esa mañana porque me asustó un poco este versículo. Justo aquí lo dejé de leer esa mañana del 18 de septiembre, donde dice: tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandatos son malditos. Me asusté porque ese era yo, alejándome de Dios por tantos años y tantas veces, tantas caídas que nunca había podido serle fiel. Esa mañana comencé a escuchar una canción. El autor se llama Dani Berrios. Esta canción me trae muchos recuerdos porque la escuchaba mucho cuando recién me convertí al Señor hace 14 años, antes de apartarme de Él, obviamente. Esta canción habla del himno de victoria que entonó Moisés y el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Es decir, esa mañana del 18 de septiembre yo me encontraba frente al Mar Rojo. Yo salí de la ciudad de donde salió el pueblo de Israel en Egipto el 14 de septiembre. El 18 de septiembre me encontraba frente al Mar Rojo, y la canción habla precisamente de salir, de cruzar el Mar Rojo. Ese día sentí la presencia de Dios tan fuerte en mi vida.
Esta canción la repetí alrededor de 3 veces y no podía parar de llorar. Era Dios preparándome para el proceso de 40 días que iba a pasar, en el que considero que fue una disciplina muy dura. La noche de ese día, justo después de medianoche, el 19 de septiembre, inició el proceso de purificación que iba a durar 40 días. Antes de dormirme, como yo me encontraba en la Ciudad de México, todos saben que en la Ciudad de México han habido 2 terremotos muy fuertes el 19 de septiembre. Entonces yo me encontraba en un edificio alto y tenía un poco de miedo. Mi última oración a Dios fue antes de dormir: Señor, quítame el miedo. Lo que yo no sabía es que estaba haciendo una oración profética para los próximos 40 días, donde Dios me iba a aplastar, se iba a alejar de mí, me iba a hacer sentir perdido, iba a permitir que el enemigo atacara mi mente para que yo pudiera confesar mis pecados y volverme a Él completamente de todo corazón y nunca más apartarme de Él. Comencé a vivir un proceso. Esa misma noche llegaron a mi mente pensamientos, dardos de fuego, de condenación, de tal manera que considero esa noche del 19 de septiembre una de las noches más amargas de toda mi vida, porque sentí la separación de Dios, donde yo sentía como Dios me había desechado y me había condenado, que ya no tenía oportunidad, a pesar de que ya había sentido su presencia, pero mi mente me engañó. En ese tiempo pasaron los días y todo comenzó con el reloj. Cuando comencé a darme cuenta que mi mirada se dirigía mucho a mi reloj, a mi celular, cuando aparecía el número 13, me levantaba en el minuto 13 en la madrugada, mis ojos se dirigían a ese número. Si yo le contaba a alguien, mira, es que se me aparece el número 13, y justo en ese momento tomaba mi celular y aparecía 1313. Entonces en el mundo secular pues se sabe que el 13 es de maldición. Entonces yo decía, es que esto es increíble. Entonces el Señor ya me maldijo, Él ya no me recibió, no me aceptó. Entonces inicia el proceso en el que Dios me iba a hablar a través de los números. Aquí me encuentro busqué esta fotografía mientras estaba pasando el proceso tan duro en mi vida. Me estaba enfermando de vías urinarias por el estrés, porque dejé de comer, de dormir, de bañarme. Tuve que ir a un lugar, a un centro de rehabilitación cristiano, donde me estuvieron apoyando, donde me estuvieron dando medicamentos para poder dormir, donde me estaban ayudando por el proceso tan duro que estaba viviendo de condenación. Mi mente estaba hecha a pedazos. Después conocí a Claudia Moreno. Esta persona, quiero darle su crédito aquí en este video. Esta persona es una voluntaria en la iglesia Arena en Tijuana. Ella me estuvo ayudando y fue el instrumento de Dios para darme varios mensajes donde Él me estaba indicando que simplemente era un proceso de purificación, que Él ya sabía que yo iba a pecar, pero era para mostrar su gloria. Es decir, me iba a llevar al desierto, no solamente en este tiempo, sino 10 años atrás, para que yo me convirtiera en esa vasija nueva para Dios. El día que yo me iba a salir ya de esa casa de rehabilitación, porque estuve solamente un par de semanas, uno de los hermanos que se encontraban ahí, antes de irme, me dijo, oye, te quiero dar una escritura que Dios me dio a mí. Yo iba a sacar mi celular para revisar la escritura, pero el Espíritu Santo le hizo a él a decirme, ¿sabes qué? No, tráete tu Biblia, porque no es lo mismo en papel que en el teléfono. Se me hizo absurdo, dije, bueno, pues la voy a traer. La razón era porque Dios quería recordarme que hace 12 años o 10 años, no recuerdo, Él me había dado esta escritura que yo ya no me acordaba. La misma escritura que me dijo Él que me iba a mostrar era precisamente la escritura que yo tenía subrayada en mi Biblia. Si recuerdan, la última oración que yo hice fue, Señor, quítame el temor. Aquí la escritura en Isaías 41:10 es, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Sin darme cuenta, esa misma escritura que
que subrayé traspasaba el plumón fosforescente hacia la siguiente página para otra escritura que también el Señor me había dado varios años. Es acerca de Isaías 43. Aquí lo que me llamó la atención es cómo el plumón coincidió para subrayar la escritura que se encuentra al reverso, donde Dios también me está diciendo acerca del proceso, que aunque pase por las aguas de la inundación, de la aflicción, Él estará conmigo. Y estas escrituras son partes de la canción de Himno de Victoria de Dani Berrios. Él cita estas escrituras en esa canción, como les comentaba. Esa canción me quebrantó tanto el Espíritu Santo esa mañana del 18 de septiembre, porque estaba a punto de cruzar el Mar Rojo y estas escrituras lo confirmaban. Después empezó a aparecerme este número 18 con 13. Después, más adelante en el video voy a explicar cuál es la conexión con este número. Una de las cosas sobrenaturales que viví con este número, llegué a una iglesia. Yo llegué a un punto donde yo ya escondía el reloj para no ver el número 13, porque en todos lugares aparecía. Y llegué a esa iglesia y metí mi teléfono a mi bolsa y dije, no lo quiero sacar. Y el pastor justo a esa hora se acercó a mí para mostrarme una fotografía, y se acercó en este horario. Yo me asusté tanto porque dije, si el Señor está usando un pastor para decirme que estoy maldito, pues entonces estoy perdido. Le comenté a otro hermano que estaba a un lado de mí, le dije, oye, no sé qué está pasando, no sé si alguien me está haciendo brujería, es el diablo. Este hermano me voltea y me dice, oye, pues, ¿pero qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a quedar tirado? Me dice, si esto es de Dios o alguien te está haciendo brujería, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Justo en ese momento, 2 segundos después, comenzó a parpadear las luces de la iglesia, el sonido tronó, se fue la luz, de tal manera que ese día, justo después que él dijo que si era brujería, hubo una manifestación de parte del Señor diciéndome, esto no es brujería, esto soy yo haciéndote entender y dándote un corazón nuevo para que tú me sirvas ahora, de aquí en adelante. Después comprendí lo que significaba el 13. El 13 es que Dios quería que fuera al versículo número 13. Dios me llevó a este salmo, que lo abría todas las mañanas. Al abrir mi Biblia siempre se abría este salmo, y lo que Dios quería decirme acerca del versículo 13, que ya estaba subrayado en esa Biblia, es que no escuchara las mentiras del enemigo que me decían que yo ya estaba condenado y que estaba perdido. Entre otros versículos 13. El 28 de octubre yo me encontraba ya en el día 39 de este proceso, y justamente ese día coincidió para un retiro espiritual al cual me invitaron, y yo creí conveniente ir, pues por el proceso que estaba viviendo tan duro. Ya para ese día estaba un poco más tranquilo, pero aún tenía ciertas dudas. Comenzó esa noche el retiro espiritual. Hasta ese momento todo estaba perfecto. Ya Dios me había dado varias escrituras en la Biblia que yo tenía que repasar, que yo ya había subrayado años antes. Y esa noche la predicación comenzó, y se estuvo tocando, Dios estuvo tratando temas a mi corazón, sobre todo aquí en Josué 7, 13. Ahí está otro 13. Dios ese día lo preparó para que en ese momento se predicara acerca de este versículo, que yo ya lo tenía subrayado precisamente como se ve en la imagen. En esa noche se habló acerca de cómo hay ciertos anatemas en nuestra vida que no nos permiten servir a Dios. Se habló acerca de la pornografía, se habló acerca de las adicciones, acerca de muchas cosas que no nos permiten servir a Dios, y era como si estuvieran hablando acerca de mi vida. Es decir, Dios preparó ese día 39, para hacerme entender que tenía que levantarme, purificarme y decirle al pueblo que se purificara, que es lo que estoy haciendo el día de hoy después de que Dios me ha levantado.
y decía, prepárense, purifíquense para mañana. Otra versión dice, prepárate para mañana. Es decir, ese día estaba yo en el día 39. El día siguiente iba a ser mi día número 40 de mi proceso de purificación. Cabe mencionar que días antes yo había tenido un sueño de un chofar. Mientras yo dormía escuché un chofar sonando. El chofar significa la victoria que estaba establecida para mí, para esta fecha, para este tiempo, y precisamente para el día número 40 después de mi proceso de purificación. Entonces, al haber soñado este chofar, se me viene a la mente el sueño justo cuando esta persona era el predicador, saca este chofar y lo toca. En el día número 40, ya era de mañana, al día siguiente también hubo otra sesión, y este hombre, después de la predicación, saca el chofar, lo toca justo el día 40 de mi proceso, y ese día viene el poder del Espíritu Santo sobre mi vida, quebrantándome y haciéndome sentir un poder como no lo había sentido nunca. Es decir, en ese momento me encontraba listo después de 40 días en los que yo reconocí mis pecados delante de Dios, lloré con todo mi corazón, reconocí mis pecados, reconocí mi maldad y todo el tiempo que yo estuve lejos de Dios. Entonces, para el día 40, el Señor había establecido el toque de chofar, el cual había anunciado en uno de mis sueños, para anunciar que el tiempo de mi libertad había llegado. Para el 31 de octubre, este hermano Raúl, que me estuvo ayudando también, me envía en el minuto 10:13 este mensaje que habla acerca de que no importa lo que uno haya hecho, si uno viene a Dios y se arrepiente, tiene la oportunidad de recibir el perdón. Y aquí vuelve el Salmo 119:9, que fue el salmo que leí la mañana del 18 de septiembre, que ya no lo seguí leyendo porque decía que malditos todos los que se apartan del Señor. Me llamó la atención porque llegó este mensaje justo en el minuto 13, y para ese día ya había descubierto que el 13 no significaba maldición, sino que significaba que Dios quería que viera varios versículos 13, y me lo mostraba a través del reloj. Al dirigir el Espíritu Santo hacía que mis ojos se dirigieran al reloj en los minutos 13, o me llegaban mensajes en el minuto 13, o llegaba a un lugar en el minuto 13. Entonces Dios trabaja de diferentes maneras. El versículo que dice aquí es: ¿con qué limpiará el joven su camino? Para esto, esa mañana me llegó el mensaje a las 10:13. Yo no había leído todo el Salmo 119. De hecho, guardé el mensaje para leerlo más tarde, y cuando lo comencé a leer, el Señor empezó a tocar mi corazón. Recordé que la mañana del 18 de septiembre lo había leído. Todo el Salmo 119, el que lo conoce, sabe que es David agradeciéndole a Dios por su disciplina y reconociendo que Dios es quien da oportunidades, reconociendo que es Él el que hace que uno vuelva a Él. David comprometiéndose a Dios para guardar sus mandamientos, dice: he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Es decir, cada palabra, cada versículo que estaba en el Salmo 119 era lo que yo pensaba realmente en mi corazón después de haber pasado ese proceso tan difícil. El Señor puso sus leyes en mi corazón en ese tiempo, de tal manera que esto que viene en el Salmo 119 era lo que realmente yo pensaba en mi corazón, que mientras yo lo leía, el Señor me confirmaba que realmente estaba en mi corazón el deseo de serle fiel. Dice el último versículo: he andado como una oveja descarriada, perdida, ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandatos. Imagínate, cuando terminé de leer este salmo, pues Dios quebrantó mi corazón, sentía tantas ganas de llorar, victoria,
Sentía que todo había valido la pena, ese proceso tan duro en el que Dios me hizo volver a Él. Me levanto de la cama y justo cuando me levanto de la cama, termino de leer el versículo, voy a mi reloj, más bien voy a mi celular y lo tomo y justamente eran las 18:13 de la tarde. Otra vez ese 18:13 que me tenía loco. Después, más adelante, comprendí el significado completo de este versículo. Muchos meses después me di cuenta lo que significaban varios números que aparecían en el horario de la manera que les comento. Una de las formas en las que descubrí que Dios me estaba hablando es que hay números, hay palabras en el Strong griego o hebreo que tienen un significado. Descubrí que el 18:13 significa frotar para borrar, eliminar, borrar las lágrimas, perdonar el pecado, enjuagar, anular y borrar. Realmente cada que se me dirigían mis ojos a ese horario que me tenía tan loco, lo que Dios estaba diciéndome y que me iba a mostrar después es que ese 18:13 significa lo que Dios estaba haciendo en mi vida en ese proceso, que no era brujería. Por eso mandó que tuviera un problema eléctrico la iglesia y explotara todo justo en el momento que se dijo que era una brujería, porque no era una brujería, era Dios tratando con mi vida y borrando mi pecado. El horario en el que el hermano me mandó el Salmo 119 fue las 10:13, que significa voluntad o propósito. Es decir, Dios estaba diciéndome que todo tenía un propósito establecido desde antes de la fundación del mundo, para mostrarme su poder y cómo Dios me iba a sacar de la esclavitud de Egipto para poder testificar, purificarme y ayudar a otros. Es un plan preestablecido, es decir, todo estaba preestablecido. En este tiempo de proceso, Dios me comparó con Lázaro. Dios me mostró que yo era Lázaro para él a través de la lectura de su palabra. Mientras yo leía, me iba mostrando ejemplos. Por ejemplo, yo estaba muerto espiritualmente después de tantos años cauterizado, y Dios me levantó después de 10 años como a Lázaro. También me mostró a través de su palabra que yo fui como Pedro, es decir, que después de haber caminado con él, lo negué con mis actitudes, con mis actos, con mi manera de vivir, pero que a pesar de que yo lo había negado, Él no estaba molesto conmigo, sino que Él me iba a dar una nueva oportunidad de servirle, así como Él lo hizo con Pedro, que después de haberlo negado, lo usó para animar a tantas personas y para traer esa gran pesca de hombres. También el Señor me comparó a través de la lectura de su palabra con el paralítico del estanque de Betesda, que el Señor llegó después de tanto sufrimiento y Él hizo ese milagro en mi vida para levantarme y para liberarme de mi adicción. Y esto aplica para cualquier persona, no solamente para mi adicción, sino también para drogadictos, alcohólicos, aquellas personas que nunca han podido ser libres de sus pecados. También me comparó con Mefiboset, aquel hijo de Jonatán, de la casa de Saúl, que el rey mandó a llamar para restablecer todo lo que le pertenecía a su padre, y que tuvo misericordia de él. Yo era ese inválido que no podía ni siquiera moverme ni arrastrarme después de tantos años, pero el Señor me dio ese mensaje, que Él me iba a levantar y me iba a devolver todos los años perdidos, y que me iba a dar la oportunidad de servirle y de ser un instrumento en sus manos. Este proceso solamente fue el inicio de lo que Dios me iba a mostrar a través de los números y el reloj, el horario, el Strong de las traducciones en hebreo y en griego. Este mensaje es solamente para animar a aquellos que han fallado a Dios por tantos años, darles a entender que todavía tienen una esperanza, que el Señor sabe y sabía lo que ustedes le iban a fallar, pero si escuchas este mensaje es porque Dios quiere levantarte y Dios lo va a hacer. Simplemente tienes que arrepentirte de todo corazón y buscar a Dios y darle la gloria a Él. Entonces, no importa lo que tú hayas hecho. Si tú estás mirando este video o por alguna razón estás buscando alguna descripción en YouTube o en cualquier otra plataforma referente a este tema, quiero animarte diciéndote que yo fui un hijo pródigo del Señor,
y que a pesar de haber estado tantos años lejos de Él, a pesar de haberme gastado la herencia, que yo considero esa herencia que son los años de vida, y que en mi corazón realmente deseé volver a la casa de mi Padre, y tal cual como dice esa parábola, lo creí en mi corazón, que tan solo con que el Señor me permitiera volver y comer del alimento de los cerdos, pero después me di cuenta que realmente todos estos años de desierto que viví tenían un propósito, y es que Dios me iba a levantar para poder ayudar a otros en la misma situación que yo, aquellos que nunca han podido ser libres completamente, aquellos que su pecado los ha llevado a estar lejos de Dios. Así es que anímate y recuerda que mientras hay vida hay esperanza, y que si estás sintiendo ese deseo de volver a Dios es porque Él es quien te está haciendo volver a Él. Así es que si recibes el perdón del Señor, dedícale tu vida para consagrarte y para vivir en santidad y volver de nuevo a tu primer amor en Cristo Jesús. Así es que este video espero haya sido de bendición. Buen día y que Dios los bendiga. Gracias.